Entonces, miremos algunas cosas. Analicemos el alma, porque estamos hablando del alma. Afecciones en el alma. La opresión del pasado produce depresión. O sea que si el alma se concentra en un pasado, esa es una opresión. Ese pasado lejano, cercano, es opresión. Viene y produce depresión en el interior. La opresión exterior produce depresión interior. La carga exterior que afecta el interior. Así se traduce la depresión. Carga exterior que afecta el interior. La depresión es interna, producto de la opresión externa. Repito. Entonces, vamos añadiendo. Las cargas del presente producen estrés. O sea, le hablé ahorita de un pasado. Y le unimos en el presente, aparte de lo que ya trae el hombre y la mujer, producto de un pasado pecaminoso, dañado, traumático, etc. Entonces, al presente, la preocupación del presente le causa estrés a la persona. Entonces, acumula cargas en el presente y se vuelve estrés. Y le sumamos la depresión de un pasado. Y entonces esta persona en su presente, como se está preocupando, entonces agarra cargas por pensar en el futuro y le producen ansiedad. Mire qué importante, qué tremendo. Entonces, estas son afecciones del alma. Y termina yendo al doctor y el doctor le receta de inmediato antidepresivos. De volada le hace la prescripción antidepresivo. Y la persona comienza a habituarse a un modo de vida dependiente de la medicina. Y nos olvidamos de depender del Dios Todopoderoso. Mire qué tremendo. Entonces, el resultado, almas cansadas, almas atribuladas, lo que le acabo de leer. Entonces, esta alma cansada y atribulada, porque tiene un cúmulo de pensamientos depresivos de un pasado, está estresada por su presente y está proyectando cosas que ni existen para un futuro. Y se va a causar ansiedad. Está acarreando su pasado, está acumulando en su presente y está proyectando un futuro horrible, hermano. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude. Entonces, resultado, repito, almas cansadas, almas atribuladas. Existen también almas acomodadas. Entonces, la psicología enseña métodos a aprender a vivir con los problemas. El tratamiento de AA, que es Alcohólicos Anónimos, es aprender a vivir con el problema. Y que diga el hombre o la mujer que son alcohólicos, por 24 horas no voy a beber. Al otro día dice, por 24 horas no voy a beber. Y así van, así van. Es una psicología que ayuda a vivir con el problema, pero el problema todavía continúa. Es existente en lo más profundo del alma. Entonces se acomoda. Entonces la religión quiere acomodar el alma para aprender a vivir con los problemas. Pero la relación con Dios es que te diga una palabra que confronte aquella situación y que uno diga, no, yo voy a renunciar a esto. Y el poder de la palabra de Dios es tan eficaz para liberar al alma que esté cansada, para liberar al alma que esté atribulada. Y que salga del confort. El alma acomodada es lo peor que puede existir, porque es como que estuviera acostumbrada, familiarizada a la problemática. Se acostumbra. ¿No ha entrado usted a un lugar oscuro, hermano?
¿Qué pasa cuando se queda sin luz? Comienza a tropezarse por todos lados, ¿va? Y ay, mi espinilla, ay, por aquí, y no miro y va trastraviando en la oscuridad. Pero quédese ahí 5 minutos. Y en la oscuridad se le va acomodando su sentido visual y comienza a percibir algunas cosas. Y comienza a, oh sí, y ya, camina por aquí, camina por allá, ya no le pasa lo que le pasó al principio. ¿Ha experimentado usted? Esa es la similitud del alma acomodada, que está en un ambiente y dice, no, I'm okay, yo estoy bien. Y uno le pregunta, ¿cómo estás? Bendecido, aleluya, bien, gracias a Dios. Y voy a entrar a la iglesia y se pinta la sonrisa. Sale de la iglesia, se la quita. Qué tremendo, hermano. Entonces, mira, existen almas acomodadas, almas perdidas, almas desprotegidas y almas contaminadas. Y esta es una parte de un diagnóstico del alma que nosotros tenemos que ponerle atención. Ahora, papá, mamá. Esto habla de todos. Habla de hombres y mujeres, adultos, jóvenes y niños. Entonces, mi responsabilidad es convivir con usted, aprender a conocerle, para poder en un plan conjunto establecer una estrategia de poder llegar a la raíz de los problemas. Siempre y cuando esté ambas partes dispuestas para poder trabajar. Y entonces, porque viene el Señor y dice en el Salmo 23:1, conocido, el Salmo 23, Salmo de David, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Mire, en lugares de verdes pastos me hace descansar. Entonces, mire, alma cansada, alma de encontrando descanso. Junto a aguas de reposo me conduce. Y verso 3, Él restaura mi alma. Mire la respuesta. Jeremías 31, alma cansada, alma atribulada. Salmo 23, Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Mire qué lindo, hermano. Salmo 23 conocido, pero mire el contenido. Contiene la respuesta de la restauración del alma. Y entonces, papá, mamá, ¿conoces a tus hijos? Un amén. Un Pedrito está conmigo. Papá, mamá, ¿conoces a tus hijos? Oh, deberíamos conocer. Que mire este pasaje. Mire este pasaje. Proverbios 27:23, Reina Valera 95. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Ya. Entonces, este es un pasaje para pastores. Ya. Este es para un estudio de pastores sería, hey, pastor, tienes que ser diligente. Entonces, ¿cuál es la labor de un pastor? Conocer el estado de las ovejas. Y mira con cuidado por tus rebaños, dice, mire. Entonces, conocer habla del estado, habla de la convivencia, habla del estar cercano en la medida que se permita la cercanía, en todos los sentidos, con el pueblo del Señor. Papá, mamá, jovencitos, jovencitas. De tal manera que sea un cuidado integral de carácter familiar. Ok, pastores, amén.
Pero como habla de que las familias son rebaños también, ¿quién es el encargado en la familia de ese rebaño? Papá, mamá. ¿Cuántos papá y mamá hay aquí? Se volvió familiar esta tarde. ¿Ok? Tienes ovejitas. Unos tendrán una ovejita, otros tendrán 2, 3, 4, qué sé yo, cuántas. Pero son tus ovejitas. Entonces hay que conocerles estado de sus ovejitas. Comenzar a ver sus gustos, sus detalles, sus fortalezas, sus debilidades, sus virtudes, sus defectos, verse en el espejo espiritual del ADN y decir, este hijito, esta hijita, se le salió lo que a mí se me ha salido a veces, que es el carácter. Entonces, si se le salió, quiere decir que a lo mejor yo tengo que trabajar con eso para después trabajar en ellos. Porque ¿cómo vas a pretender que corrijan algo aquellos que es la misma similitud y mirada por espejo de lo que tú haces si tú no lo has trabajado? Cambia de carácter, pórtese bien y todo, obedezca a su mamá. Y él ha trabajado eso, a lo mejor no, y está queriendo exigir que se trabaje en eso en sus hijos. ¿Qué le parece? Dan ganas de que nos sentemos a tomar una tacita de café y seguir platicando, ¿verdad? Esa plática. Porque, mire, quiero platicar con usted en esta tarde. De ver esta problemática. De ver las situaciones a las cuales nosotros debemos de estar conscientes de que tenemos que enfrentar. Mira cómo está, no, llévalo al doctor, llévalo al psicólogo. Y son cosas a lo mejor que las debemos de trabajar nosotros desde el seno del núcleo familiar para que pueda traer buenos resultados. Entonces, aquí se pone interesante la importancia de la restauración del alma, porque tiene que ser plena, estamos hablando. Entonces, esa restauración del alma, Dios mismo está interesado en que se lleve a cabo. Porque Él dice, el Señor es mi pastor, hablando David. Entonces, David reconoció que para el alma que pueda ser restaurada, debe de ser trabajada por la mano de un pastor. ¿Y quién más que David, que conoció a las ovejas? Las conocía perfectamente. Por nombre las conocía. Entonces él sabía de que en lo que estaba él desempeñando como trabajo literal secular, era la figura de lo que nuestro buen Dios hace como buen pastor sobre nosotros. Entonces, el primer interesado en restaurar tu alma es Dios. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Entonces Dios dice, yo quiero que tu alma sea restaurada. Cristo mismo, Cristo Jesús, dice que le entregaron a él también ovejitas. Las que me entregaste, ninguna se me perdió, dijo él. Uno solo. Pero porque estaba preexistencialmente escrito que iba a ser hijo de perdición. Pero de las que me diste, ninguna se perdió. Entonces Cristo Jesús está también interesado en que se restaure el alma. Bueno, ahora, la época del Padre pasó, la época o ministerio del Hijo también, pero dejaron su legado, dejaron sus escritos, dejaron su bendita palabra. Y ahora, en la era del Espíritu Santo, Él nos quiere guiar a ser pastoreados. ¿Cuántos dicen amén a eso? El propio Espíritu Santo en la delegación para restaurarnos. Entonces, hoy en día, sin dejar por un lado que Dios está trabajando como buen pastor, Cristo como pastor y el Espíritu Santo utilizando a sus ministros para poder restaurar nuestra alma. Aún mi alma, ahí como mira, aún mi alma necesita todavía unas pinceladas de restauración.
Y si yo lo necesito, ¿usted cree que también lo necesita? Yo me voy a ministrar con usted. Yo necesito. ¿Usted necesita? Ah, qué bueno. Entonces, nos declaramos necesitados. Entonces viene Dios tan lindo y nos puede ayudar. Porque Dios no le va a torcer el brazo a nadie para cambiarnos. Él puede hacer así, mire, y cambiarnos, pero no es así, porque tenemos voluntad y libre albedrío. Entonces necesitamos nosotros hacer nuestra parte de poner el querer, el hacer y disponernos para decir, sí, en el diagnóstico ya me identifiqué, le pasé un diagnóstico ahorita. Usted puede haber identificado algunas cosas ahí. Lo peor es ver un diagnóstico y no decirnos, no va conmigo, eso no va conmigo, eso no lo tengo yo. Renuncio en el nombre de Jesús. Pero ¿y si existe en la fase del hombre y la mujer la etapa de la negación donde no aceptamos que tenemos algo, que tenemos una necesidad? Nunca va a obrar ahí Dios, hermano. Nunca va a obrar ahí Dios. Porque es tan caballeroso para podernos ayudar. Entonces, Dios Padre interesado, Cristo Jesús, Dios Hijo interesado, y Dios Espíritu Santo interesado en trabajar en nuestra alma. Entonces, ahora, de los tres que están interesados, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se necesita agregar el cuarto elemento, que es tú, que estés interesado y que exista un anhelo personal que te urja la restauración. Y que tú digas, me urge la restauración. Si ya tengo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, yo también me uno porque me urge la restauración. Y entonces Dios va a obrar. Entonces mire, Jehová es mi pastor, nada me faltará, dijo David. Y entonces hay funciones pastorales del Padre. Principalmente Él nos dio ese ejemplo. Y Isaías 40:10 el lenguaje actual, traducción lenguaje actual, dice, viene con todo su poder. Dios es un rey poderoso y trae con él a su pueblo. Mire qué características de ese pueblo. Pueblo que ha liberado. Un pueblo que ha liberado. ¿Quién? Dios. Está hablando de Dios. Y dice el verso 11, viene cuidando a su pueblo, como cuida un pastor a su rebaño. Lleva en brazos a los corderos y guía con cuidado a las ovejas que acaban de tener su cría. Mire la labor del pastor. Mire, Dios Todopoderoso quiere liberar a su pueblo. ¿Cuántos quieren recibir la liberación de Dios Padre como buen pastor? ¿Cuántos dicen amén? Cuida a su rebaño. Mire, lleva en brazos, así como Adrián tiene ahorita en brazos, mira, la bebecita. Lleva en brazos a los corderos y lleva con cuidado a las ovejas que acaban de tener su cría. Entonces, mire, hay diferentes cuidados. A las grandecitas ya se les va a dar, ¡ey! Pero a las recién que acaban de nacer, dice aquí, a las que acaban de tener su cría, las lleva en brazos. Entonces, en el caminar hay pueblo que primeramente hay que llevarlo en brazos. Hay que guiarlo, hay que enseñarle. Entonces, mire, la palabra ahí, cuida como un pastor a su rebaño, es la palabra, se me fue. No te me vayas. Aquí está. Es la palabra Raá. Y esa palabra quiere decir, llamar, no, que ya me pasé a otro pasaje, no es ese todavía, ahorita, se me quiso adelantar. Aquí estamos todavía en la de Isaías 40:10 y 40:11.
Aquí la palabra que aparece es Raá. Y esta palabra Raá, Hebrea 74:62, se refiere a amigo. Amigo. Y es la palabra pastor asociada con amistad. Entonces, miren la relación de lo que quiere Dios dar a entender, es de que Él lleva a su rebaño y lo guía como un amigo, como un cuidado de amistad. Eso quiere decir cuidar, quiere decir apacentar el rebaño, pastar. Generalmente se relaciona con gobernar. Entonces, en la amistad hay amistad, pero hay gobierno. Mire, se relaciona como amigo. Alimentar quiere decir alimento, andar, apacentar, comer. Es un compañero. Habla de devorar, entremeter, frecuentar. Es un ganadero. Habla de gustar. Es un jefe. Juntar, mantener. Quiere decir oveja, pacer, pastar, pasto, pastor. Pastoril y sustentar. Miren, son muchas palabras y cada una de ellas tiene una asociación muy impresionante a la figura del cuidado de las ovejas, pero aquí quiero resaltar la palabra amigo. El pastor con las ovejas se debe de volver un amigo. Papá, mamá, con tus hijos, vuélvete un amigo. Un amigo en el sentido de conocerlo. Todas estas cosas que le dije yo, sus fortalezas, sus debilidades y muchas cosas, porque en el transcurso del crecimiento en las familias van a haber cosas que escapan del discernimiento, del conocimiento, de la unidad que existe en las familias por causa de que los hijos salen a un entorno más allá del entorno familiar, van a un entorno de estudio, van a un entorno de trabajo y se relacionan con otras personas, y usted en algún momento deja de tener el cuidado y la supervisión sobre ellos y quedan a expensas de otra circunstancia que los pueda estar rodeando. Pero si usted se convierte en un amigo, entonces en los momentos en que no están juntos, después se ponen en acuerdo y se actualizan. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. No me estás diciendo la verdad. ¿Por qué no me quieres dar la cara? Llegó el jovencito, llegó la jovencita a casa. ¿Qué está pasando? Todo bien, papá, todo bien, mamá. Así entró así de, no, ven para acá, ven para acá. Ven. ¿Qué está pasando? ¿Cómo te fue en la escuela? Bien, mamá. Bien, papá. ¿Me fue bien? No, mírame. Mírame a los ojos. ¿Qué te está pasando? Entonces, y ahí entre la amistad, sí, fíjate que me hicieron bullying en la escuela. Me faltaron el respeto. Me rayaron la libreta de notas. Me empujaron. Me dijeron, me trataron con racismo, qué sé yo. Eso solamente va a surgir en una plática de amistad, porque entonces el pastor que guía va relacionado con la amistad y todo lo demás. Ahí dice entremeter. La palabra entremeter no quiere decir que sea entrometido, que esté invadiendo la privacidad, sino que solamente está estableciendo una conexión, no control. No podemos tener espíritu de control, que no haya manipulación ni control, sino que haya supervisión, porque ahí dice supervisión, supervisar, gobernar. Entremeter habla de ser esa parte sin llegar a invadir la privacidad, el límite, el margen. Son muchas cosas que hay que analizar ahí, hermano. Y entonces, esa es una función pastoral del Padre. Y aquí hay otra palabra en el pasaje que le menciono a continuación, que se encuentra en Oseas capítulo 12, verso 12. Mire cómo dice: mas Jacob huyó de la tierra de Aram,
E Israel sirvió por una mujer, y por una mujer cuidó rebaños. Usted conoce la historia, ¿verdad? Llegó a esa tierra, al oriente, donde estaban sus parientes, fue huyendo de Saúl, su hermano, se estableció en esa tierra y ahí conoció a la que, amor a primera vista. Ahí la conoció. ¿Quién era? Ayúdeme. Raquel. La vio. Entonces dijo, Labán le dice, ok, ¿quieres a mi hija? Vas a trabajar 7 años para que te ganes el amor de Raquel. Y trabajó 7 años ahí Jacob. Cuando huyó de la tierra de Aram, cuando iba huyendo de Esaú, llegó, se estableció, trabajó 7 años por amor, cuidó rebaños por una mujer. Entonces, Israel, hablando de la figura del padre, cuidando por amor a la iglesia, cuidándola como rebaño. ¿Qué le parece eso? Qué lindo, por amor. Cuidar por amor. Él dijo, los 7 años, dijo, voy a tratar bien este rebaño porque este trabajo me está asegurando casarme con la que va a ser la madre de mis hijos. 7 años se esforzó. Y usted conoce la historia. ¿Qué pasó al final de los 7 años? La boda. Y la noche de bodas le entregan ¿a quién? A Lea. No le entregaron a Raquel, le entregaron a la hermana. ¿Y qué está pasando aquí? Dijo. Labán, el papá, le jugó rudo y le trabajó 7 años y le entregó a la hija que no era. Usted conoce la historia. Y le vuelve a decir, ¿por qué me hiciste esto? Le dice Jacob a Labán. Pues aquí está Raquel. Pues si quieres, pues otros 7 años, le dijo. Y como él la amaba, y tomó a Lea porque la tomó la noche de las bodas, pero dijo, pues sí, pero ella es la que quiero, entonces voy a trabajar. Y trabajó otros 7 años, 14 años. 14 años, mano a Leonel, 14 años sin sueldo. Cuidando solo porque quería entregarle a la amada, a la que quería. Y llegó a los 14 años y finalmente. Pero mire, esta palabra cuidó rebaños, lo hizo por amor. Y es la figura del Padre, la figura pastoral del Padre. Y esta palabra, aquí aparece, cuidar rebaños es llamar. Y significa protector. El que cuida es un protector. Es uno que guarda, es un vigilante, es un centinela. Entonces, la figura Ra, pastoral, es amigo, es amistad, es cercanía. Pero aquí la palabra llamar es ya protección. Entonces, aquí la palabra llamar es mucho cuidado con las ovejas. Entonces, el enemigo que se quiere levantar en contra del pueblo de Dios, entonces, que tiene un pastor, entonces se la está viendo con el pastor. Entonces, papá, mamá, mira la idea. Si se quieren meter con tus hijos, tú tienes que decir, mucho cuidado, se meten con mis hijos. Pero estamos hablando de las potestades en el ambiente espiritual. Porque entonces aquí, veamos, dice propiamente cercar. Entonces, mire, el llamar que hace, un cercado. Y establece protección sobre el rebaño, alrededor. Es una protección como con espinos. Miren qué interesante. Quiere decir guardar generalmente, como proteger, cuidar, advertir, aguardar, atesorar, celebrar, quiere decir centinela, es conservar, es considerar, habla de cuidado. Habla de cuidar, cumplir, custodiar, ejercer, encargar, esperar, espiar, el que guarda, guardador, guardar. En fin, mire, es bien amplio el concepto de llamar. Es un pastor, un vigilante, pero lo que resalto es el que vigila o es centinela, el que cuida. Entonces Dios
establece ese principio como lo hizo con Jacob cuando cuidó rebaños por su amada, y es cuidar, proteger. ¿Sabe qué quiere decir poner en un cerco? Así como la misma palabra que se utiliza como atalaya, como la que estableció Dios en Adán y Eva en el huerto del Edén, de proteger ese huerto. Entonces, Él los tenía así, miren, guardados y protegidos, según lo vemos nosotros en Génesis, en el capítulo 2, verso 15, cuando Dios establece que tomó Dios, dice ese pasaje, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. La primera actividad que Dios le designó o le delegó al hombre fue de proteger y guardar el huerto del Edén. Entonces, repito hoy, familias, ¿cuántas familias hay aquí, hermano? Nos dieron la delegación de parte de Dios de guardar y proteger nuestro Edén, nuestra familia, nuestro hogar. Mire, y entonces de aquí se desprende la palabra shamar. ¿Por qué? Porque ese huerto estaba circulado con protección, pero sin embargo, ahí estaba una serpiente. Por eso había que cuidar, por eso había que guardar. Entonces, hay un enemigo suelto, hermano. Pero nosotros somos los encargados de ponerle un cerco. Nosotros somos los encargados de ser centinelas, de ser guardias. Entonces, sigamos adelante. Viene ahora, ese es el Padre. Ahora le quiero mencionar algunas funciones pastorales del Hijo, el mismo Señor Jesucristo. Dice Juan capítulo 10, verso 2. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Hablando el Señor Jesucristo. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces Dios en la figura de Cristo establece su voz para que escuchemos su voz y aprendamos a seguir su voz. Dice, él oye y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Cuando saca todas las suyas y va delante de ellas. Entonces aquí aparece el pastor, y la palabra pastor significa un funcionario, un inspector, un supervisor. En el Antiguo Testamento, amistad. Ya vio la relación. Amistad, Ra, shamar, centinela, guardia. Y aquí poimen, palabra griega, y significa un inspector, un supervisor. Miren cómo varían las funciones. No todo el tiempo amigo, vení papaito, amiguito y becho y apapacho. No, en la supervisión hay que decir algunas cosas. En la supervisión es un funcionario que es un inspector y está viendo que todo funcione bien, que todo está en su lugar. Y te va a decir, mira, esto no está bien, esto no es así, arreglémoslo, trabajémoslo. Entonces ya retiró, continúa la faceta de Ra, amigo, continúa la faceta de shamar, protección y centinela, pero aquí retira estas funciones por un momento y supervisa e inspecciona que las cosas estén en su lugar. Mire la labor pastoral. Entonces, en casa también, no amigo de los hijos todo el tiempo y apapachándole las cosas todo el tiempo. En un momento dado, momento, hora de apagar el juego de Nintendo, hora de apagar el celular, ponerlo en mudo, te vas a dormir ya es hora. ¿Ya viste mucha tele? A hacer tarea. Ven a comer, ya voy. Ven a comer, ya voy. 10 veces venía a comer y a las 12ª vez apenas iba. ¿Aló? ¿Qué le parece? Este es el poimén.
Ahora mire, Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, el gran pastor. Entonces mire, en la labor de amistad, las figuras en casa, papá, mamá, van viendo a los hijos, cometemos, mejor dicho, errores.